Este es un discurso del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson de bendita memoria, que escribió en el año 5704, 1944, que en realidad este discurso es una continuación de otros dos discursos anteriores que estudiamos. En los dos discursos anteriores vimos dos frases de un gran sabio, Rabbi Hanina ben Dosa. Una de las frases de él era, Rabbi Hanina ben Dosa solía decir: toda persona cuyo temor al cielo precede a su sabiduría se sostiene. Y toda persona cuya sabiduría precede al temor al cielo, su sabiduría no se sostiene. Y explicamos en aquel discurso anterior sobre esta frase de Rabbi Hanina ben Dosa que el concepto del temor al cielo lo que significa es que la persona tiene cualidades de manera tal que a través de sus cualidades se une realmente a Dios, busca cumplir sus preceptos, más allá del estudio propiamente dicho, busca cumplir los preceptos de Dios, busca hacerlo con Hidur Mitzvah, embelleciendo los preceptos de Dios. Y esta cuestión de que le es importante a esta persona si cumple la mitzvah como corresponde, no la cumple como corresponde, más allá de lo que estudió o no estudió, esta cuestión se llama el temor al cielo, las llaves exteriores, las puertas exteriores, por así decir, que le permiten a la persona a entrar a las puertas interiores, que es el estudio de Torah. Entonces, si uno no tiene la llave de la puerta de afuera, nunca va a poder entrar a la puerta de adentro. ¿Por qué es justamente que las midois, las cualidades emocionales, se llaman las puertas de afuera, la Torah la puerta de adentro, porque es intelectual, es entender, etc.? Pero las midois, las cualidades emocionales, el temor al cielo, es la puerta de afuera, la puerta de entrada, por así decir, al estudio de Torah, y por eso su sabiduría se sostiene, por cuanto las midois, las cuestiones emocionales, se unen a la cosa. Cuando la persona estudia algo, está por arriba, por así decir. Cuando la persona se une a la cosa a través de las cualidades emocionales, es muchísimo más profundo. La persona lo hace parte de su propia vida. Esta es la cualidad, digamos, lo que logran las cualidades emocionales. Esto es lo que fue explicado en ese discurso. Después el Rebbe trajo otra frase, también de Rabbi Hanina ben Dosa. Él solía decir: toda aquella persona cuyas acciones son mayores o más importantes que su sabiduría, pues su sabiduría se sostiene. Y toda aquella persona cuya sabiduría es mayor que sus acciones, su sabiduría no se sostiene. Es decir, el Rebbe explicó esta cuestión de Maisav Merubi Mejochmasoi, sus acciones son superiores a su sabiduría. Se refería al amor y temor a Hashem, Avas Hashem, Iras Hashem. El amor a Dios y el temor a Dios basado en el mismo concepto, que las cualidades emocionales tienen esta característica de unirse a la cosa, Ihud, unión a la cosa que está estudiando, a la cosa que le parece importante, etc. Esta es la característica principal de las cualidades emocionales. Entonces, no alcanza solamente con tener Jochmasoy, con tener sabiduría, saber mucho Torah, entender muchas cosas, etc. No alcanza solamente con esto, sino que se requiere también Avas Hashem, Iras Hashem, en el momento del rezo, que la persona ame a Dios, tema a Dios a través de la meditación, la grandeza de Dios, etc. Esto es lo que fue explicado en el discurso anterior, básicamente. Ahora viene la tercera frase de Rabbi Hanina ben Dosa. ¿Qué decía Rabbi Hanina ben Dosa? Él solía decir: toda aquella persona que, literalmente traducción, el espíritu de las criaturas, es decir, las personas a su alrededor, es agradable de él. ¿Qué significa esto? Traducción correcta y no literal: toda aquella persona que es apreciada. Traducción literal, vamos a ver cómo lo explica el Rebbe. No me voy a meter en detalles que no están exactamente en el texto, lo vamos a ver cómo lo dice el Rebbe. Dios aprecia a esta persona. De vuelta: toda aquella persona que es apreciada por los demás, por las criaturas a su alrededor, Dios lo aprecia. Y al revés, toda persona que no es apreciada por las personas a su alrededor, las criaturas a su alrededor no lo aprecian, Dios no lo aprecia. O por lo menos, no es agradable a Dios. Explica el Rebbe, ahora entramos en el tema del discurso mismo. El objetivo de la creación del ser humano
es que el ser humano con su comportamiento correcto y su estudio de Toire, su observancia de mitzvot y buenas cualidades, midois toivois, esto es una expresión que va a aparecer en forma constante a lo largo del discurso. El objetivo de la creación de la persona entonces es este tipo de comportamiento y esto genera najas ruach, esto genera satisfacción, por así decir, arriba. Dios tiene satisfacción de la persona. Como es sabido, que dicen nuestros sabios, que Hashem Yisbarach, Dios dice, najas ruach lefon la shomartu ben hacer etzoini. Yo tengo placer, dice Dios, tengo satisfacción de que yo dije y se cumplió mi voluntad. Esta frase está traída específicamente al respecto de korbanos, de ofrendas. Cuando Dios manda a ofrendar tal animalito según tal cuestión, tal animalito para otra cuestión, tantos animalitos por día, según el tipo de día, si es Shabbat, si es Yom Tov, etc. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y había una forma específica y concreta, exacta, de cómo debía ser degollado el animal, cómo debía ser ofrendado el animal, qué partes ofrendadas, qué partes comidas, etc. Todo esto todo esto genera satisfacción y placer en Dios, que Él dijo y cumplimos su voluntad. ¿No lo entendemos? Correcto, no lo entendemos. Pero esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Él quiere, pues esto es lo que hacemos. Las mitzvahs, ¿qué significa nacer retzoini? Dios dice, tengo satisfacción de que se cumplió mi voluntad. Las mitzvot se llaman ratzon ha'elyon, la voluntad suprema. La toira se llama la sabiduría de Dios y las mitzvot son la voluntad de Dios. La cualidad, las características de Rotzon, de voluntad, es dos, que el Rebbe va a explicar. Toikef, fuerza. La voluntad es con muchísima fuerza. Dos, diuk, precisión. La voluntad es exacta y precisa. Y esta es una de las diferencias entre el concepto de Jochma, sabiduría, y Rotzon, voluntad. Son dos cuestiones diferentes. Por un lado sabiduría, por el otro lado voluntad. Cuando la persona enseña, Jochma enseña sabiduría, es a través de explicaciones lógicas. Y cuando la persona proyecta, por así decir, voluntad, es a través de Toikef, es a través de fuerza y decreto. Esta es mi voluntad, esto es lo que quiero que se haga. ¿Se entiende bien? ¿No se entiende? No hay mucha diferencia. Esta es mi voluntad, Toikef, con fuerza. Así y no de otra manera, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de preguntas. Así es la cuestión y así tiene que ser. No puede ser de otra manera. La voluntad esencial a Elokus, hacia divinidad, que existe en el interior de cada Yehudí, lleva a cada uno a Mesirus Nefesh B'Poyel Mamesh, a sacrificar su vida literalmente por Dios, por la Toira. El hecho de que es, de vuelta, Toike, fuerza de voluntad en el interior de cada uno de nosotros, lleva a que no se puede de otra manera. Como está escrito en el Tehilim, en los Salmos, que Oleja Oeragnu Koilayoim, por ti somos asesinados todo el día, todos los días a lo largo de la historia del pueblo judío. ¿Cuántos miles y millones de Yehudim entregaron sus vidas, de judíos entregaron sus vidas por Dios, por la Toira? Así y no puede ser de otra manera. Un Yehudí, un judío, no solamente que aguanta, soporta, sufre por emuna, por la fe que tiene en Dios y por el judaísmo en general, sino que más aún entrega su vida literalmente por la fe que tiene en su interior y por el judaísmo. Está listo y preparado para eso. ¿De dónde surge este movimiento tan profundo que la persona está dispuesta incluso a entregar su propia vida, a dejar de vivir literalmente por el judaísmo? Paréntesis, no está en el discurso. Hoy en día, imaginemos año 1944, la situación mundial era extremadamente compleja. Plena guerra mundial, segunda guerra mundial, masacre de judíos, genocidio, etcétera, etcétera, Shoah, desolación y destrucción. Entonces se entienden las palabras del Frierdiker Rebbe. Pero hoy en día, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa Mesirus Nefesh? El concepto de Nefesh hoy en día, de Mesirus Nefesh, entregar la vida hoy en día, Nefesh quiere decir también voluntad. Justamente lo que está explicando el Rebbe también. Nefesh significa voluntad. Como le dice a Abraham, a la gente de los Hitim, donde vivía Efrón, en la Toira, es un relato cuando Abraham compra en la Parshas Hayei Sara, cuando Abraham compra la parte Mealas Machpeila, donde está enterrada Sara, y donde está enterrado en la práctica también Adam Rishon, el primer hombre, la primera mujer, y una serie de otros personajes, no importa ahora el detalle. El punto es que Abraham dice en ese momento,
Si ustedes quieren realmente hacerme un favor, entonces háganme hablar con Efron ben Zohar, que él es el dueño de este pedazo de tierra que yo quiero comprar. Pero él dice, Nafshechem, si ustedes quieren. Nefesh significa Rotzen. Mesirus Nefesh hoy en día, ¿qué quiere decir? Entregar la voluntad de uno a Dios. Que mi voluntad se transforme en la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere, entonces esto es lo que yo quiero. Eso es Mesirus Nefesh hoy en día. Cerramos el paréntesis. ¿De dónde surge esta fuerza tan profunda en el Yehudi para entregar su vida o su voluntad para Dios, hacia Dios? Todo esto surge del Rotzen Atzmi, de la voluntad esencial en el interior de cada Yehudi. La voluntad del alma es fuerte, es extremadamente fuerte. Y tiene un vínculo de alma con el Elokus, el alma con Dios. Hay un vínculo profundo entre Dios y el alma. Y ese vínculo es la voluntad del alma, justamente, que no quiere separarse de Dios. Y por eso todo Yehudi, hombre y mujer, no puede y no quiere estar separado, Dios libre y guarde, de Dios. Y todo Yehudi sabe, esto está ampliamente explicado en el Tanya también, que cuando se separa, cuando no cumple un precepto, cuando transgrede un precepto, etc., se está separando efectivamente de Dios. Está perdiendo, ¿qué significa separarse de Dios? Si Dios está en todos lados, está perdiendo la conciencia y capacidad de sentir a Dios en su interior. Esto significa una aveira, una transgresión. La fuerza de la voluntad del alma hacia Dios está por sobre todos los sentimientos físicos de la persona. Incluso los sufrimientos y dolores, etc. La fuerza de voluntad trasciende todas estas cosas. Como dicen nuestros sabios, no hay cosa que se oponga a la voluntad, al punto tal que la persona está dispuesta a entregar su cuerpo en la práctica por Dios y por el judaísmo. Esta fuerza de la voluntad es solamente cuando la persona está realmente unida con la voluntad de arriba. Cuando la persona está en consonancia, digamos, va en el mismo camino que Hashem, que Dios, entonces tiene una fuerza de voluntad que no hay nada que lo pueda parar. Esta es la primera cualidad, característica de la voluntad, toike, fuerza. La segunda característica de la voluntad es diuk. Diuk es precisión. Que la cosa tiene que ser hecha solamente de acuerdo a como dicta la voluntad. Y esto también es la diferencia entre Toira, que la Toira dijimos que es Jochma, sabiduría. Jochma es la sabiduría de Dios. En la Toira, en cada capítulo, por así decir, en cada cuestión, hay lógicas diferentes. Y de las diferentes lógicas surge diferentes piskei-alojes, diferentes decisiones legales, que de acuerdo a esta lógica la decisión legal tiene que ser de esta manera. De acuerdo a esta lógica la decisión legal tiene que ser de esta otra manera. Esto es Jochma, sabiduría, Toira. Pero por el otro lado existe el concepto de Ratzon, que son las mitzvot, la voluntad divina. En las mitzvot no existe esta cosa de que la misma mitzvah tenga diferentes formas de ser observada. Hay una forma de observar las mitzvot, es esta manera y no puede ser otra. Porque la voluntad de Dios es precisa, de acuerdo, cada mitzvah es de acuerdo a su voluntad, porque cada mitzvah es la voluntad de Dios. Entonces, la observancia de las mitzvot, solamente cuando es hecha con toikev, con fuerza, y exactamente, en forma precisa y exacta, como Dios dictó, como está en la Toira, Toira Shebiksav, Toira Shebalpena, Toira escrita, Toira oral, etc. Esto es lo que genera Najas Ruach, satisfacción en Dios. Para entender con un ejemplo, que no está en el discurso, pero para entender con un ejemplo corto, simple y poderoso esta cuestión, si uno quiere escribir un email, un correo electrónico, y escribe todas las letras de la dirección de correo electrónico, pero le faltó un puntito, yo qué sé, puso jaimeuncle@gmail.com y le faltó un puntito, gmail.com. Si falta un puntito ya el email no llega. El correo electrónico no llega, no es la dirección. De la misma manera, exactamente igual, cada mitzvah tiene un geder, una definición específica y precisa, meduyak, precisa, en las palabras del discurso. Si falta un detalle, pues entonces ya no es la voluntad de Dios. Eso no es la mitzvah que Dios pidió. Solamente cuando la mitzvah es cumplida precisamente, exactamente como Dios dictó, esto es lo que genera Najas Ruach, satisfacción en Dios, por así decir. También cuando la persona se comporta con midos toivos, buenas cualidades, arriba, por así decir, Dios tiene Najas Ruach, tiene satisfacción.
entre paréntesis, tampoco está en el discurso, pero me parece importante mencionarlo. Está mencionado en muchísimos otros lugares también. El Ramban Nachmanides, que va a aparecer más adelante también. El Ramban tiene una expresión famosa, Naval Bereshus HaTorah. Una persona puede ser malvado con permiso de la Torah. La Torah me permite comer, entonces como un glotón. Y como y no paro de comer. Comida kosher, comida que se puede consumir, etc. Pero no paro de comer. Es un naval, es un malvado, pero ellos a Toira, con permiso de la Toira. La Toira dice que tienen que ser santos. Tenés que santificarte en aquello que está permitido, incluso en aquello que está permitido. Esto es lo que significa Midois Toives también, buenas cualidades. No alcanza solamente, como vamos a estudiar, saber mucho Toira, ser muy sabio. Incluso tener iras het, tener temor al cielo, incluso tener maisav merubin, acciones que trascienden a la sabiduría, es decir, amor a Dios y temor a Dios, en tefila, en el rezo, etc., no alcanza. Midois toivois, uno tiene que tener buenas cualidades. Vamos a ver. Está escrito, está escrito, ustedes son hijos, dice Dios, sobre el pueblo judío, son hijos de Dios, su Señor. El pueblo judío se llama los hijos de Dios, bendito sea. En términos concretos y físicos, nosotros podemos ver que la satisfacción más grande que tiene un padre es cuando sus hijos se comportan con un buen comportamiento. Cuando los chicos escuchan, los hijos escuchan, hay que hacer, no hay que hacer, todo aquello que dice el padre indica el padre, hagan esto, no hagan aquello, etc. Con seguridad, esto es un gran placer para el padre. Pero el verdadero placer del padre es cuando los hijos se comportan con midois toivois, buenas cualidades. Más allá de que hacen lo que hay que hacer, no hacen lo que no hay que hacer, pero se comportan bien. Como la gente diría hoy en día, son buena gente. Esta es la intención de lo que significa la frase de Rabbi Hanina ben Dosa que da comienzo a nuestro discurso, Ruach habriois noija en menú. La gente lo aprecia. La gente está bien con esta persona. ¿Por qué dice la frase briois? Criaturas. Que las criaturas lo aprecian. ¿Por qué no dijo los seres humanos? ¿Qué quiere decir? ¿Una persona que los perros lo aprecian y los gatos lo aprecian? ¿Entonces Dios lo aprecia? La palabra entonces no está en la frase. Simplemente dice Dios lo aprecia. Pero el punto es, ¿por qué dice criaturas? No estamos hablando de perros y gatos. Estamos hablando de seres humanos. ¿Qué significa briois? Criaturas significa personas simples que no saben estudiar. Personas que son sencillas. Pshutim, anashim pshutim. Una de las grandes revoluciones de Baal Shem Tov, ahora no es el momento para toda la explicación, pero una de las grandes revoluciones del pensamiento hasídico fundado por el Baal Shem Tov, el revisor del Baal Shem Tov, es que las personas simples, que en aquella época, finales de los años 1600, comienzos de 1700, en aquella época había una división muy grande entre la élite estudiosa del judaísmo y la gente simple, que no sabían estudiar. Los consideraban como literalmente gornisht, nada, animales, etc. Y el Baal Shem Tov explicó que es justo al revés. Las personas simples puede ser que estén un nivel espiritual incluso superior al de las personas muy estudiosas y muy sabias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Vamos a estudiar un poco de eso, pero el punto es que su vínculo con Dios es mucho más fuerte y mucho más esencial que el de la persona estudiosa. El de la persona estudiosa se conecta con Dios, por así decir, de acuerdo a aquello que entiende. De acuerdo a la sabiduría que tiene, la cantidad de hojas de Talmud que estudió, esto le va a dar más o menos entendimiento de quién es Dios y qué es Dios, etc. De acuerdo a eso va a amar a Dios y temer a Dios. Pero la persona simple que no sabe estudiar, no se conecta con Dios por lo que entiende, se conecta con Dios de una forma esencial, que trasciende totalmente lo racional, trasciende totalmente lo emocional, es uno con Dios. Por esa simpleza justamente. Y esto es lo que Baal Shem Tov trajo en su revolución hasídica, por así decir. Y el Rebbe acá, el Frierdiker Rebbe, está haciendo referencia básicamente a esta cuestión. Y por eso se llaman briois, vamos a hablar del texto, criaturas, son personas simples que no saben estudiar. Solo que, a pesar de no saber estudiar, cumplen los preceptos sin preguntar por qué. Preguntar por qué no existe para ellos, es algo que totalmente no tiene sentido. ¿Qué por qué? Es igual, no lo entiendo. Ellos tienen fe absoluta, fe simple en Dios y en la Toira y observan los preceptos porque así mandó Dios.
Rabbi Hanina ben Dosa, que era un Hasid, un piadoso, en aquella época no existían Hasidim como son hoy en día, el Baal Shem Tov, etc., sino que está diciendo que era piadoso, va más allá de la letra de la ley, y era una persona que estaba acostumbrada a grandes milagros, como está relatado en el Talmud. Él sabe el asunto de Ruach HaMakom, él conoce qué significa, cómo Dios aprecia o no, Dios libre y guarde, a una persona. Él sabe cómo piensa Dios, entre comillas, y sabe la virtud e importancia de la integridad, tmimus, simpleza, sencillez. Y esto es una virtud fundamental de las personas simples, la sencillez, que todo lo que ellos hacen, lo hacen con sencillez, tmimus, integridad, pureza, completitud, sería, plenitud. ¿Por qué lo hacen? Porque este es el mandato de Dios. Esto es lo que Dios dijo, sencillo. ¿Cuántas vueltas hay que dar para cada cosa? Este concepto de tmimus, este concepto de integridad, sencillez, plenitud, simpleza, se puede traducir de diferentes maneras. Este concepto es la cosa más importante arriba, lo que más significa para Dios, lo que más significado tiene, más que cualquier captación intelectual profunda y elevada. Porque por la entrega, Mesirus Nefesh, por la entrega y el sacrificio de una persona tmima, una persona simple, hacia Toira y hacia judaísmo, incluso Moshe Rabbeinu, el maestro de todos los maestros y el más grande de todos los profetas, él era humilde a sus propios ojos frente a esta tmimus, frente a esta simpleza y plenitud de las personas simples. ¿Qué significa esto? Está escrito, Moshe Rabbeinu era la persona más, Moshe, el hombre Moshe, era el más humilde de todos los seres humanos sobre toda la faz de la tierra. Quiere decir que no solamente era humilde él en su generación, vamos a ver, la cualidad de humildad de Moshe Rabbeinu no era solamente frente a la generación que él estaba guiando, que nuestros sabios cuentan, una generación de comprensión a Dios, vieron a Dios en el monte Sinai, escucharon a Dios. Ellos eran una generación de gente extremadamente elevada espiritualmente hablando. Entonces no es que Moshe era humilde frente a ellos, pero frente a otra gente, olvídate. ¿Qué humildad va a tener? No. La humildad de Moshe Rabbeinu era incluso frente a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Dios le mostró a Moshe Rabbeinu todas las generaciones con sus líderes, hasta la venida de Moshiach Tzidkeinu, rápido en nuestros días agregaría yo, y Moshe Rabbeinu vio que en las últimas generaciones, en esta generación, Ikvese de Moshiach, en los talones de Moshiach, en este momento que está a punto de llegar, esta generación iba a ser una generación tal que incluso los sabios de la Torah más grandes y los Oiv de Hashem, aquellos sirvientes de Dios más elevados y profundos, el conocimiento de Toira de ellos y la captación de Elokus, de divinidad de ellos, iba a ser nada, que era nada, literalmente, frente al conocimiento de Toira y frente a la captación de Dios de Moshe Rabbeinu. ¿Qué saben ellos? Moshe Rabbeinu habló con Dios, panim el panim diber Hashem, cara a cara le habló con Dios. Entonces, el conocimiento de él, de la Toira, la percepción, la conciencia que Moshe Rabbeinu tenía de Dios, extremadamente más profunda que cualquiera de los más grandes sabios de esta generación, de cualquier generación. Pero estamos hablando de esta generación. El conocimiento de Moshe y el sentimiento de Moshe era muchísimo más profundo. Pero ellos en esta generación cumplimos Toiro Mitzvahs con Mesirus Nefesh, con entrega absoluta, y en particular las personas simples de esta generación. El Rebbe acá pone de aquella generación, cuando Dios le estaba mostrando a Moshe Rabbeinu los líderes y las personas de cada generación, Moshe dijo, oye, frente a las personas de esa generación, o sea, la nuestra, Moshe Rabbeinu era humilde frente a sus propios ojos, él mismo se sentía humilde. ¿Por qué? Por el tmimus, por la integridad de ellos, la simpleza de ellos, sencillez, plenitud, etc., con todas las traducciones. Estas personas simples, que las llamamos briois, criaturas, porque no conocen el estudio de Toira, no entienden las razones de cada cosa, pero sin embargo hacen todas las mitzvot, cumplen todos los preceptos con, justamente, tmimus, esa integridad. Sobre estas criaturas dice Rabbi Hanina ben Dosa,
que aquella persona que Ruach HaBriois no Jaimenu, justamente ahora entendemos más profundamente qué significa la frase de Rabbi Hanina ben Dosa, no terminamos igual, pero Ruach HaBriois no Jaimenu, ¿qué significa que las brios, las criaturas lo aprecian? Explica el Rebbe, por la forma que se conduce bien, o sea, por sus mides toivos, por sus buenas cualidades emocionales. ¿Por qué lo aprecian las criaturas? ¿Por su estudio de Toira? Si no entienden lo que esta persona estudia. ¿Por qué lo aprecian las criaturas? ¿Por su sentimiento de elocus, de divinidad en su interior? Tampoco lo entienden. Bríos, las criaturas, las personas que no entienden de estas cosas, no aprecian eso en una persona. ¿Qué es lo que aprecian? Hanagois toives sheloi. Su conducción buena, sus buenas cualidades. Esto es una prueba, que agrega el Rebbe palabras a la frase de Rabbi Hanina ben Dosa para explicar la frase de Rabbi Hanina ben Dosa. Esto es una prueba que Dios lo aprecia. Paréntesis. Entre los comentaristas de la Mishnah hay dos formas de explicar esta Mishnah de Rabbi Hanina ben Dosa, esta frase que está en la Mishnah, en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. Una forma es, por cuanto Dios aprecia a una persona, entonces la gente lo aprecia. Y la otra forma de entender esta Mishnah es, no, si vos ves que la gente te aprecia, esto es una prueba de que Dios te aprecia, entonces Dios te aprecia. Es una prueba de que Dios te está apreciando. Y esto es lo que está diciendo, según esta segunda explicación, es lo que está diciendo el Rebbe. Cerramos el paréntesis, volvemos a la frase. El Rebbe dice, de vuelta, estas criaturas son las que Rabbi Hanina ben Dosa dice que cuando ellos aprecian a una persona por sus buenas cualidades emocionales, esto es una prueba de que Dios lo aprecia. Rabbi Hanina ben Dosa se está expresando aquí en dos asuntos extremadamente profundos. El primero, dice el Rebbe, que, como dijimos anteriormente en la introducción, este es un discurso, es el tercero, digamos, de una fila de 3 discursos. Iras het, el temor al cielo, y maisim merubim, y acciones amplias, muchas acciones, como estudiamos en los otros 2 discursos anteriores. Por más que esto sea muy bueno, esto no es más que jochmaso y miskayemes. Esto logra, su temor al cielo, su amor a Dios y temor a Dios, logran que su sabiduría se sostenga. Jochmaso, solamente sabiduría. Pero para que también exista el concepto de Ruach HaMakom Neheimenu, que Dios te aprecia, más allá de que vas a sostener tu sabiduría en tu interior, vas a poder expresarla y estudiar y enseñar mucha Torah, muy bien. Pero Ruach HaMakom Neheimenu, que Dios te aprecie, esto es solamente cuando, en adición a que Jochmas y Miskayemes, a que se sostiene tu sabiduría, tenés midos toivois, tenés buenas cualidades. Esto es lo primero que dice Rabbi Hanina ben Dosa. Básicamente, entonces hay 3 condiciones para estar bien, entre comillas, para ser un buen tipo frente a Dios. Punto número 1, temor al cielo. Es decir, buscar cumplir los preceptos de la mejor manera posible. Punto número 2, tener amor y temor a Dios, a través de meditar, etcétera, como está explicado también en el otro discurso. Y punto número 3, buenas cualidades. Sea un buen tipo. Buenas cualidades. Esto es lo primero que dice Rabbi Hanina ben Dosa. Lo segundo, que la prueba de que Dios te aprecia no es del hecho de que las personas que estudian Toira o los grandes de la Toira te aprecian. Oh, viene el gran rabino de no sé dónde, entonces los grandes rabinos de no sé dónde lo aprecian. ¿Ok? Entonces Dios me debe apreciar. No, señor. Sino que justamente de que las criaturas te aprecian, Ruach HaBriois no Jaimenu, por el hecho de que las criaturas, que ya dijimos que son la gente simple, que se entrega a Dios de forma simple, etc., ellos te aprecian, esas personas que son pshutim tumimim, son simples y son íntegros, cuando ellos te aprecian, esta es la prueba de que Dios te aprecia. Porque la integridad, la plenitud, la simpleza, sencillez, etc., esto es Ikar Hashivus Lemaila, es lo más importante arriba. Este fue el capítulo número 1, vamos al Kitzur, al resumen. Explicamos que la plenitud del ser humano es midos toivois, buenas cualidades, buen comportamiento. En adición a que la sabiduría se sostiene a través de la observancia de mitzvot, con temor al cielo. Como dijimos anteriormente, buscar cumplir los preceptos de la mejor manera posible. Y además, Maisav Merubim, sus acciones son muy amplias, muchas acciones, con
la cualidad de amor y temor a Dios, que cada mitzvah que la persona cumple es consciente de la presencia de Dios en esa mitzvah, etc. Esto es amor y temor a Dios. Los dos discursos anteriores, en adición a todo esto, dijimos que la Toira es sabiduría y explicamos que hay varias formas de entender cada concepto en la Toira. Es decir, es lógica, al fin y al cabo. Y las mitzvahs es Ratzon, es voluntad de Dios. Y dijimos que el Ratzon, la voluntad, es fuerte y trabaja, digamos, actúa en forma de decreto. Esto es lo que quiero y no otra cosa. Y no puede ser de otra manera. Y además de esto, trabaja en forma de precisión. Exactamente eso quiero. Y hablamos de la virtud de la integridad, tmimus, de las personas simples, que se encuentra muchísimo esta cualidad en las personas simples. Que por eso, frente a estas personas de simpleza y sencillez que entregan su vida por Dios, incluso Moshe Rabbeinu era humilde a sus propios ojos. Y Rabbi Hanina ben Dosa explicó dos cuestiones. Uno, que las personas simples tienen esta cuestión de tmimus, de integridad y sencillez. Y dos, que justamente Ruach HaBriois, cuando estas criaturas, estas personas te aprecian, esto es una prueba de que Ruach HaMakom, no hay menos, es una prueba de que Dios te aprecia. Veis, segundo capítulo. Para entender esta cuestión de que Ruach HaMakom, ¿qué significa la traducción literal? El espíritu de Dios, el espíritu del lugar. Makom es lugar. Entonces, llamamos a Dios lugar. ¿Por qué? Porque Él es el lugar donde está el mundo. Él es todo, Él es el mundo. Se lo llama así también a Dios en los escritos de nuestros sabios, Makom. El lugar. El punto es, ¿qué significa que Dios te aprecie? Ruach HaMakom, ¿qué es el espíritu de Dios? ¿De qué estamos hablando? Y también para entender estas dos cuestiones que dijo Rabbi Hanina ben Dosa. Uno, la virtud de la simpleza, sencillez que se encuentra principalmente en las personas simples, más que en las personas que son Bnei Toira, grandes estudiosos de la Toira. Este es un asunto. Y dos, que justamente Ruach HaBriois, justamente cuando las criaturas te aprecian, es una prueba de que Dios te aprecia. Para entender esto, el Rebbe explica así. La cuestión es así. El Alter Rebbe dice, explica en el Tanya, que el Tajlis, el objetivo de toda la creación, de todos los niveles intermedios que hay en toda la creación y todas las cuestiones místicas que se explican en Hasidus, en Kabbalah, etc., todo el objetivo de todo eso es este mundo. Este mundo material donde nosotros vivimos. La voluntad de Dios, bendito sea, es tener placer, satisfacción. Él quiere tener placer, satisfacción de esto, del hecho de que la oscuridad del otro lado, por así decir, se transforma en luz divina. Es decir, que uno toma una cuestión oscura. ¿Qué significa oscura? Oscuro quiere decir que la presencia de Dios no está revelada, no se ve. Luz simboliza la presencia de Dios. Oscuridad simboliza el ocultamiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Así explica el Alter Rebbe en el Tanya, que nosotros transformemos este mundo oscuro, donde la presencia de Dios está oculta, en un mundo luminoso, donde la presencia de Dios esté revelada. Y esto es a través del trabajo de la persona en Toira, en mitzvahs, en el estudio de Toira, observancia de mitzvot, y midas toivos y buenas cualidades. A través de esto, ilumina la luz infinita de Dios, la oscuridad de este mundo. Justamente este mundo. Y esto es justamente a través de Maise, de la acción, como está escrito en el Zohar, así o la Eila. Lo principal es la acción. La acción es lo más elevado. Es justamente la acción práctica. Yo puedo tener las mejores intenciones, pero es la acción práctica la que en la práctica, valga la redundancia, ilumina el mundo. Hace que este mundo sea un mundo divino. Revela la presencia de Dios en el mundo. Y esta es la explicación de la frase de nuestros sabios, Gadol Talmud Shemeivili de Maise. Es importante el estudio que lleva a la acción. Es una historia larga, por así decir, que nuestros sabios no sabían, discutían si lo más importante es el estudio, si lo más importante es la acción. Entonces hicieron una votación y llegaron a la siguiente conclusión. Gadol Talmud, es importantísimo el estudio más grande. ¿Por qué? Shemeivili de Maise, porque lleva a la acción. Entonces la acción es lo más importante. Todo el objetivo del estudio es la acción. Quiere decir que la acción es el principal asunto. La acción propiamente dicha es lo más elevado que hay, volviendo al texto. Y la grandeza del estudio es justamente cuando lleva a la acción. La acción en general, es decir, cumplir una mitzvah. Y en particular, cuando esa mitzvah se cumple con tmimus, con simpleza, sencillez, plenitud,
esto genera simcha vetainug, esto genera alegría y placer arriba, por así decir. Como dicen nuestros sabios sobre el versículo en los Salmos, Ismach Hashem b'maisav, que se alegre Dios en sus acciones. ¿Qué significa esto? No dice somach, no dice se alegró Dios. Dios creó el universo en los 6 días de la creación. En ese momento se alegró. Mirá todo lo que hice, qué lindo. Hoy dijo Dios, es muy bueno, es muy lindo, estoy contento. Como quien termina una cosa y está contenta porque salió bien. No, no dice que se alegró. El Ismach se alegrará. Ismach Hashem b'maisav. Está en futuro la frase. ¿Qué quiere decir? Que en el futuro, dicen nuestros sabios en el Midrash, en el futuro Dios se va a alegrar con las acciones de los tzadikim. Es decir, Dios estableció un sistema en la creación en la cual Él, por su propia voluntad, ¿por qué quiso? Él estableció que cuando un yehudí hace una mitzvah, cuando un ser humano cumple aquello que tiene que hacer en su vida, según su misión, según como define la Torá, etc., entonces Dios va a tener alegría. No porque Él esté obligado a tener alegría, ni porque esté atado a su creación, etc. Él eligió que Él quiere tener alegría de acuerdo a los Maaseh Tzadikim, de acuerdo a lo que hacen las acciones de los Tzadikim, de los justos. La idea de Tainug, la idea de este placer que se genera a través del refinamiento de todos los asuntos materiales del mundo, es ¿por qué Dios justamente tiene placer en esto? ¿Por qué eligió? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Por qué esto le causa placer? ¿Y por qué no otra cosa? Porque existe, como dicen el Zohar en muchos lugares, la transformación de la oscuridad en luz. ¿Qué quiere decir esto? Esto es justamente lo que genera, como dijimos anteriormente, a través del refinamiento del mundo, hacer de un mundo donde la presencia de Dios está oculta, transformar ese ocultamiento en luz, esto es lo que genera placer arriba. ¿Por qué? Porque el concepto de placer surge cuando hay un hidush, una novedad. Como es sabido el ejemplo que se trae en Hasidus, en el pensamiento hasídico, Tzipora medaberes, de traducción literal, el pájaro que habla, un loro cuando habla. Cuando una persona habla, no es un hidush, los seres humanos, somos seres humanos y hablamos, somos mina medaber, hablamos, esta es nuestra cualidad. Pero cuando un pajarito se pone a hablar, cuando una ave se pone a hablar, esto es un hidush, esto es una novedad y genera placer. Entonces, concepto de placer es que el placer de arriba es cuando hay aquí abajo una novedad. ¿Cuál es la novedad aquí abajo? Cuando anulamos el yesh, la existencia que parece ser independiente de Dios. Una existencia oscura en este mundo material, oscura de vuelta, porque la presencia de Dios está oculta. Cuando transformamos esto, lo refinamos y lo transformamos en Gilu y Elokus, una revelación de la presencia de Dios, entonces esto genera placer en Dios. Esto es el Hidush. Perdón, como está mencionado en muchos lugares, Dios hace me'ain leyesh, Dios de la nada hace algo, y los Yehudim a través del trabajo espiritual, Toir Mitzvahs, hacemos meyesh ain, transformamos del algo nada, revelamos la presencia de Dios aquí abajo. Y esta es la intención de nuestros sabios cuando dicen otra frase, es más grande todavía lo que hacen los tzadikim, los justos, que la acción misma de la creación de los cielos y la tierra. ¿Cómo es que es más importante lo que hace un tzadik aquí abajo, un justo, con sus preceptos, su observancia de preceptos, más importante todavía que lo que hace Dios? ¿Qué está diciendo? La creación de los cielos y la tierra es, como dije antes, me'ain leyesh, de la nada al algo, creación ex nihilo, no existía nada y ahora existe un mundo. Como es sabido, dicen nuestros sabios, Dios hizo aquello que no es, lo hizo ser. Pero esto lo quiso Dios. Pero Maaseh Tzadikim, la acción de nuestros sabios, de los justos, perdón, es justamente al revés. Meyesh la'ain. Hacemos del algo nada. Y esta es la novedad arriba. Este es el Hidush, esta es la novedad. Y de este Hidush, esta novedad, hay Tainug, hay placer arriba. Justamente placer de esta novedad. Y esta es la razón por la cual, cuando el primer Yehudí, Yitzhak, nació, paréntesis, no es el momento ahora para toda una discusión alágica, legal, quién fue el primer judío, cómo fue el primero que nació y fue circuncidado a los 8 días, etc. Era Yehudí. El primero que nació después de que Abraham se circuncidó fue Yitzhak. Y que quiero decir, era Yitzhak. El primero que nació y fue circuncidado a los 8 días era Yitzhak. Por eso se lo considera aquí como el primer judío. Cerramos paréntesis, no es el momento para toda la cuestión legal.
del significado. El primero entonces que nació, Yitzhak, el primer Yehudi, nació y dice la Toira, Tzehoik asali Elohim. Tzehoik literalmente quiere decir risa, placer, gusto. Esto es lo que hizo Dios para mí. Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años, no tenían hijos entre ellos. Quiere decir que fue un placer enorme de algo totalmente novedoso. El placer arriba que se genera de los birurim, de los refinamientos materiales, son creados a través de Shem Elohim. La frase dice, Tzhoik asali Elohim. Tzhoik literalmente de vuelta significa placer, risa. Pero dice Elohim. Elohim es un nombre de Dios que representa la naturaleza. Cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, suma 86. Uno suma las letras de la palabra Hateva, la naturaleza, suma 86. Quiere decir que Elohim oculta la presencia de Dios en el mundo, dando una sensación, lo que vemos es naturaleza, un mundo físico material que incluso parece conducirse solo, sin la necesidad de tener un Dios detrás. Haz v'shalom, Dios libre y guarde. Ahora bien, cuando el primer judío nace, la frase es Tzhoik asali Elohim, justamente de Elohim, de aquello que oculta la presencia de Dios en el mundo. De ahí surge Tzhoik, de ahí surge placer y agradable, digamos, alegría. Como está escrito, Breishis bar Elohim, el mundo fue creado con el nombre Elohim. Entonces, volviendo al texto, el placer arriba se genera del refinamiento material, que el mundo material es creado a través del nombre Elohim, como está escrito, Breishis bar Elohim, en el comienzo creó Elohim. La creación del mundo que Dios hizo de la nada al algo, lo hizo a través del nombre Elohim. Y a través de la anulación de este Yesh, esta existencia generada por el nombre Elohim, esto genera arriba Tainug, genera arriba placer. Y el principal placer arriba es que una Neshama, una alma espiritual, se inviste en un cuerpo material y con su trabajo refina a través del estudio de Torah y la observancia de mitzvot las chispas divinas que se encuentran en las cosas materiales, físicas aquí abajo, y las elevamos de vuelta a su raíz, a su fuente. Esto se llama Avodas Habirurim, el trabajo de refinamiento, ampliamente explicado en otros lugares. Bekitsur, en resumen, cada asunto en el universo es creado por Dios, es constantemente creado por Dios, y en su interior la existencia de cada asunto en el universo, incluso las cosas materiales, es la palabra de Dios investida en esa cosa. Esa palabra de Dios nosotros no la vemos como palabra de Dios. Esa chispa de energía divina que da vida a esa cosa, nosotros no lo vemos como chispa de energía, lo vemos como cosa material. A través de utilizar esa cosa material en el servicio a Dios, con amor a Dios, con temor a Dios, etc., para cumplir una mitzvah, como está ampliamente explicado, en este discurso también se está diciendo varias veces, a través de esto refinamos esa chispa divina y transformamos esa cosa que no era más que una cuestión material en algo santo. Y esto lo que quiere decir, elevamos la chispa de energía divina que está dentro de esa cosa en forma de exilio. ¿Por qué está en forma de exilio? El exilio es que una persona está atrapada y no puede salir. Está oculta, por así decirlo, y no se puede expresar. Esto es un exilio, esto es una prisión. La presencia de Dios en el mundo material está como atrapada, oculta, no se expresa, no se ve el ocus, divinidad, en cada cosa material. A través de que la persona utiliza el mundo material en el servicio a Dios, para el servicio a Dios, entonces refina y revela, saca a la libertad esa chispa de energía divina en el interior de esa cosa. Y esto, lo que está explicando el Rebbe, genera tzhoik, genera placer y alegría arriba, por así decir, en Dios. Y esto mismo es la razón por la cual los malajim, los ángeles, se quejaron a Dios cuando Dios decidió crear al hombre. ¿Por qué Dios le va a dar una toira al hombre, una toira santa al hombre sobre la tierra, y no a los ángeles que están en el cielo? Los ángeles, esto es conocido, es un versículo también en Tehilim, Ma enosh kisizkerenu, ¿qué es el hombre que lo vas a recordar? Y después dice, deja tu gloria en los cielos. Entonces nuestros sabios explican que los ángeles estaban quejando a Dios en el momento de la entrega de la Torá. ¿Para qué le vas a dar la toira a los hombres de carne y hueso? Danos a nosotros, estamos en el Shomayim, somos más elevados, somos más espirituales. Paréntesis, no es el tema del discurso, pero la idea de la historia termina que Dios, cuando Moshe Rabbeinu sube al monte Sinai, le dijo, bueno, vos contestale a ellos, a los malajim, a los ángeles. Y Moshe Rabbeinu dijo, ¿qué querés que yo haga? Dios le dijo, agarrate a mi trono celestial y dale para adelante. Entonces Moishe
empezó a decir, ¿ustedes tienen padre y madre? Los 10 mandamientos dicen que hay que respetar a padre y madre. Los malajim, los ángeles dijeron, no, nosotros no tenemos. Ustedes tienen yetzer hara, tienen inclinación al mal, que dice que no hay que desear esto, lo otro. Ustedes matan, ustedes roban, los 10 mandamientos básicamente. Y por supuesto los ángeles no tuvieron que contestar. Entonces Moshe dijo simplemente, la toira no es para ustedes. La toira es para los seres humanos aquí abajo, que lamentablemente sí se nos ocurre no respetar a nuestros padres, se nos ocurre matar, se nos ocurre robar, se nos ocurre desear las cosas que otro tiene y así sucesivamente. Para nosotros fue dada la toira, justamente, no para los ángeles. Cerramos paréntesis, esa es, digamos, la historia. El Rebbe trae acá que esta es justamente la razón por la cual los ángeles se quejaron a Dios. Los ángeles conocen la virtud importantísima de las almas frente a los ángeles mismos. Malachi Ashor, los ángeles sirvientes de Hashem, los más grandes, etc. Porque hay diferentes niveles de ángeles también. Esos ángeles se encuentran en un mundo espiritual que se llama Bria. No importa el detalle ahora, no es el punto del discurso. Hay diferentes mundos espirituales de los cuales habla Kabbalah, Hasides, etc. Básicamente son 4. Atzilus, Bria, Yetzira y Asía. No importa qué es cada uno. El Atzilus es el más elevado. Después viene Bria. Los ángeles más elevados se encuentran en el mundo de Bria, en el segundo, digamos, de arriba para abajo. Volviendo al texto, los ángeles saben la virtud grande de las almas frente a los ángeles más elevados que hay, que los ángeles están en el mundo de Bria y captan la luz del mundo de Atzilus. Los ángeles, por más que están en un nivel espiritual extremadamente elevado, entienden que las almas son superiores. ¿Por qué? Las almas son más elevadas que esto, porque los ángeles, a pesar de estar en su nivel espiritual elevado, etc., el cántico de los ángeles no es más que en el mundo de Bria, en el segundo mundo, de arriba para abajo. Y el cántico de las almas es en el mundo de Atzilus, en el primero de los mundos estos más elevados. En la práctica hay infinitos mundos. Son 4 formas de categorizar, digamos, la forma en que Dios se expresa en el universo y la transmisión de la energía divina desde arriba hacia abajo. El punto es que los ángeles entienden la virtud de las almas. Las almas están más elevadas que los ángeles. Los ángeles tienen cuerpo, otra cuestión más. No solamente los ángeles están en el mundo de Bria y entienden el mundo de Atzilus, sino que las almas, por un lado, el Rebbe no lo dijo acá, pero surgen del mundo de Atzilus y cantan, por así decir, en el nivel del mundo de Atzilus, y los ángeles no. No importa que es Bria y Atzilus, el punto es que las almas están más elevadas que los malajim, los ángeles. Otra cuestión, los ángeles tienen cuerpos, como está escrito en el Tehilim, Oise malach abrujois, meshar sabesh loyeit. Dios hace a sus ángeles vientos, aire, por así decir, y sus sirvientes son fuego ardiente. Quiere decir que el cuerpo de los ángeles es de aire y fuego. El Ramban Nachmanides dice que el cuerpo de los ángeles es del fundamento Ruach, aire, simple, y el fundamento fuego, simple. ¿Qué significa fundamentos simples? Bekitsur, muy en resumen. Los pensadores judíos en la época de Ramban, dicen que el mundo entero, así se discute mucho esto también, el mundo entero está creado con 4 fundamentos. Eish, Ruach, Maim, Afar. Eish es fuego, Ruach es aire o viento, una cosa así, aire. Maim, agua, Afar, polvo. Pero no estamos hablando de fuego literal como nosotros lo conocemos, polvo como nosotros lo conocemos, sino que son elementos pshutim, simples, espirituales, totalmente abstractos, y no tienen forma física, y de la combinación de estos 4 elementos existe cada uno de los elementos aquí, las cuestiones aquí abajo, los asuntos materiales aquí abajo. Entonces Ramban dice, Nachmanides dice que el cuerpo de los ángeles es de Ruach y Eish, pero de los fundamentos esenciales, elementos esenciales, Ruach y Eish, no el fuego y el aire como lo conocemos aquí abajo. Por eso, al tener cuerpo, los ángeles están limitados al espacio. Más aún, el Talmud dice que los ángeles tienen, los más grandes, miden 500 años, sea lo que fuera que quiere decir, tiene un tamaño el cuerpo de ellos. Así dicen nuestros sabios en el Talmud. Y hay ángeles que son tan grandes que ocupan un tercio entero del mundo, un tercio del mundo. Y hay malajim que cantan y su voz se escucha para los profetas, como está escrito, Voishma harai, yo escuché tras de mí, dice Yehezkel, una voz con un rash godo y muchísimo ruido. ¿Qué estaba escuchando Yehezkel? Estaba escuchando el cántico de los ángeles. Y está escrito, Loifanim, Koidesh. Decimos todos los días en el rezo que los ángeles que se llaman Loifanim, los ángeles que se llaman santos animales, Berrash godo y le hace mucho ruido. Quiere decir que se escucha, sea como fuere, los profetas
escuchaban el ruido de los ángeles. Y cada ángel está dividido de acuerdo a su cántico. Ruach, Rash, Eish. Unos cantan en forma de ruach, otros cantan en forma de ruido, otros cantan en forma de fuego. Sea como fuere, es algo totalmente abstracto y espiritual. De acuerdo a estos tres niveles, a los niveles de estos tres mundos, Asiya, Yetzirah y Bria. Del nivel más bajo se llama Asiya, acción. Hay una serie de ángeles que cantan de una manera. Después está el nivel de Yetzirah, formación, los ángeles que cantan de otra manera. Después está el mundo de Bria, creación, los ángeles que cantan de otra manera. Cada uno de ellos está limitado a un espacio, a un nivel determinado. Y su cántico se escucha, por así decir, para los Nevim, los profetas. Pero las almas, de acuerdo con las almas son arriba, no tienen cuerpo. No están limitadas al espacio. No tienen nombres. Y su cántico es, como dice al respecto de Eliyahu, Koel Dumamot Dako. Es una voz silenciosa, muy sutil. Es decir, el mundo de Atzilus, el más elevado. Y esto no es escuchable, por así decir, no se escucha para los profetas. Quiere decir que las almas están en un nivel superior a los ángeles. Más aún, otra limitación de los ángeles, el cántico de los ángeles tiene un momento fijo. Porque los malajim, los ángeles, están, como dijimos anteriormente, tomados por un espacio y también por el tiempo. Cantan en un determinado momento del día. Pero las almas no están tomadas por el espacio, no están tomadas por el tiempo. Y esto es lo que quiere decir, que lo decimos en el rezo todos los días, que Doishim y Haleluja Sela. Que Doishim son santos, son las almas, y Haleluja, te alaban Sela por siempre, sin interrupción. Quiere decir que las almas están en un nivel espiritual mucho más elevado que los ángeles. Todas estas virtudes que hay en las almas por sobre los ángeles, pensaron los ángeles cuando se quejaron a Dios sobre el tema de la entrega de la Torá, como explicamos, que todas estas virtudes solamente se encuentran en las almas cuando están arriba, cuando todavía no bajaron a un cuerpo y viven dentro de este mundo material, digamos. Pero cuando la Neshama, el alma, desciende a este mundo y se inviste en un cuerpo físico que tiene un alma natural, que entiende los asuntos del alma animal y tiene placer profundo en todos los asuntos materiales y naturales del mundo, de manera tal, dicen los ángeles, si las almas van a estar ahí abajo, metidas y mezcladas entre tanta porquería, etc., los cuerpos espirituales de ellos, pensaron los ángeles, están en un nivel superior a los cuerpos materiales de los seres humanos, que es verdad. Entonces, si el alma va a estar metida dentro de un cuerpo material, olvídate, no tiene una virtud por sobre mí, dijeron los ángeles. A pesar de que cuando están en el mundo espiritual las almas están por encima de los ángeles, como fue ampliamente explicado, los ángeles están limitados al espacio, al tiempo, las almas no. Pero cuando el alma está metida en un cuerpo, olvídate. Nosotros somos superiores, ¿para qué vas a dar la toira a un alma investida en un cuerpo? Pero la realidad es que es un gran error que los ángeles cometieron. ¿Por qué? Porque la kavana, la intención suprema es Dios tuvo el deseo de tener una morada para él, aquí abajo en este mundo, almas en el cuerpo, en este mundo material y físico. Y esto es Ruach HaMakom, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que él aprecia. Este aprecio de Dios se expresa solamente a través de almas en un cuerpo, a través de toiro, mitzves, que cumplen las almas investidas en un cuerpo y cumplen las almas utilizando asuntos materiales de este mundo. Esto es lo principal, el trabajo de un alma en un cuerpo, aquí abajo, en este mundo, en toiro y mitzves. Esto es lo principal, la principal intención de la creación divina. Este fue el error de los malajim, este fue el error de los ángeles. Y esto significa Ruach HaMakom. Esto es lo que quería explicar el Rebbe en este capítulo. Esto es justamente lo que significa Ruach HaMakom. Esto es lo que Dios quiere. Este es el placer de Dios, justamente del trabajo de un Yehudí aquí abajo, en Toiro y Mitzves, con el mundo material. Y esto es lo que Rabbi Hanina ben Dosa está diciendo. Kol sheruach habriois, toda aquella persona que las criaturas lo aprecian, explica el Rebbe. Yehudim, es decir, aquella persona que es apreciada por personas que cumplen Toiro Mitzvahs con tmimus, con integridad y pureza, no hay jaimenu, todas aquellas personas que son apreciadas por estas personas simples y sencillas, etc. Esto es una prueba
de que Ruach HaMakom Noige Menu. Es una prueba de que el Espíritu de Dios, Dios mismo, tiene placer en esta persona. Es decir, en términos bien simples, el final del discurso, que a través de su trabajo espiritual se expresa la intención suprema. La persona esta tiene iras het, tiene temor al cielo, es decir, busca cumplir los preceptos como corresponde, de la mejor manera posible. Esta persona tiene amor a Dios y temor a Dios cuando está rezando, cuando está cumpliendo una mitzvah, y además tiene midos toivois, ese es todo el punto de este discurso, tiene buenas cualidades, es un buen tipo, una buena persona, entonces es apreciado por Dios. Pero cuando pero cuando las criaturas no lo aprecian, ¿por qué no lo aprecian? Porque le faltan buenas cualidades. Entonces, incluso si Jochmos y Miskayemes, incluso si es un gran sabio, porque tiene iras het, tiene temor al cielo, tiene amor y temor a Dios también. Tiene la segunda frase, por así decir, Maisav Merubim, tiene una gran cantidad de acciones, es decir, sus acciones son importantes porque son hechas con amor y temor a Dios, sus mitzvot se elevan hacia Dios, como explicamos en el discurso anterior, que las mitzvot son como las alas de la paloma que se elevan hacia Dios. ¡Qué bueno! Pero no tiene buenas cualidades. Entonces, con todo esto, Ein Ruach HaMakom Noige Menu. Dios no aprecia a esta persona. ¿Por qué? Porque la intención divina es que se revele su presencia aquí abajo. Y una persona que a pesar de que cumple muchos mitzvahs, estudia mucha toira, tiene mucha jochma, mucha sabiduría y se sostiene esa sabiduría en su interior, pero no es apreciado por los demás. Le falta tmimus, le falta integridad, pureza, sencillez, le falta ser una buena persona, le falta ser agradable. Esta persona, Ein Ruach HaMakom Noige Menu. No se cumple la voluntad de Dios aquí abajo, que es que se revele su presencia. Automáticamente Dios no está satisfecho con esta persona. Dios no aprecia a esta persona. Paréntesis, este es el discurso. Ahora vamos a ver al Kitzur, el resumen, pero quizás podríamos decir, simplemente para agregar, el mensaje creo que es fuerte, pero simplemente para agregar, el hecho de que una persona existe es porque Dios quiere que esa persona exista. Ahora, si esta persona es apreciada por Dios, porque a través de esta persona se cumple la voluntad divina aquí abajo en la tierra, esto ya es decisión de la persona, es el libre albedrío de cada uno. En otras palabras, en términos simples, todo lo que existe en el mundo es porque Dios lo aprecia. Si no, no existiría. Pero la pregunta es, ¿dónde se revela la apreciación de Dios? Justamente, toda aquella persona que las criaturas lo aprecian. Con todo lo que explicamos, la sencillez, las buenas cualidades, etc. Kitsu, resumen. Explicamos que el objetivo de la creación es este mundo justamente, un mundo en el cual a través del servicio del hombre con las cosas materiales se exprese la intención divina, de estar revelado aquí abajo. La anulación del algo del yesh es una novedad, esto lo explicamos también, y genera placer arriba, por así decir. Y esta es la virtud de las almas por sobre los ángeles. El cántico de los ángeles, Ruach, Rash, Eish, dijimos que era aire, ruido, fuego. El cántico de las almas, dijimos que es Koil de Mamodak, una voz bien silenciosa, sutil. Y dijimos que Ruach HaBries Noija, las criaturas aprecian midos toivois, buenas cualidades, cuando uno es un buen tipo. Entonces, Ruach HaMakom, entonces tenés el aprecio de Dios, la intención suprema, Noija Heimenu, aprecia a esta persona porque a través de esta persona justamente se cumple la voluntad de Dios en la creación del mundo. La razón misma por la cual Dios creó el mundo, que se está revelado aquí abajo. Porque aquellas personas que cumplen mitzvot con tmimus en este mundo, aquellas personas que cumplen las mitzvot, que cumplen los preceptos divinos con integridad, pureza, etc. Esto es una prueba de que Ruach HaMakom Noige Menu, es una prueba de que el Espíritu Divino, Dios, lo aprecia, está contento con esta persona porque a través de esta persona se cumple la voluntad divina. Es decir, que puede ocurrir, como explicamos anteriormente de la revolución de Baal Shem Tov, puede ocurrir que la persona sea un gran sabio de la Toira, la elite, el top del pueblo judío, pero sin embargo Ruach HaMakom Noige Menu. Ruach HaMakom Noige Menu. Dios no aprecia a esa persona. ¿Por qué? Porque a través de esa persona no se cumple la voluntad divina. ¿Cuál era la voluntad divina? Que en todas las esquinas de la creación se revele la presencia de Dios. Y si esta persona no tiene buenas cualidades, no cumple Torah Mitzvot con integridad, con pureza, entonces hay lugares de la creación que al no agradar a esta persona, estos son los brillos, las criaturas,
porque esta persona no tiene vínculo con esas criaturas. Entonces no logra revelar la presencia de Dios en esas criaturas, en esos lugares también. Entonces la presencia de Dios no, el Espíritu Divino, digamos, Dios, no aprecia a esta persona. Que tengamos el zhus, el mérito de trabajar en estas cosas, de trabajar en irasjet, en el temor al cielo, de buscar cumplir los preceptos de la mejor manera posible, de trabajar en Ava Be'ira, Maisav Merubim, amor a Dios, temor a Dios, es decir, que nuestras acciones sean especiales, importantes y se eleven hacia Dios a través de nuestro amor y temor a Dios, y en Tmimus, con integridad, pureza, plenitud, de manera tal que tengamos midos toivois, buenas cualidades y ser agradable con todas las personas, y esto va a ser una prueba de que Dios entonces nos va a querer también y se va a revelar la presencia de Dios en el mundo a través de nuestro trabajo con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.